Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 26, en el cual hablamos acerca de TypeScript. ¿Qué es? ¿Por qué usarlo? ¿Cuáles son sus beneficios y desventajas? Alternativas y mucho más. Disfruten. El día de hoy estamos Tomás Veras, Nazario Ramírez, Willy Valle y Winner Crespo. Vamos a hablar acerca de TypeScript. Pero antes que nada, muchachos, cuéntenme un poco cómo ha sido su semana. ¿Qué han hecho? ¿Algo interesante que hayan hecho esta semana? Bueno, esta semana, como yo no he tenido que trabajar, no le he puesto la mano al código. Me siento obsoleto. Entonces, vine aquí hoy a escucharlos para que ustedes me orienten un poquito con TypeScript, para volver a reanimarme y meter mano, porque ¿Sabes la vida qué? es un relajo. ¿Sabes qué a mí me pasa? No sé si a ti te ha pasado también, que después que duro 2 semanas de vacaciones y voy a entrar a la computadora, tengo que pensar un rato la contraseña, porque no me acuerdo. Ni la contraseña de mi correo, tengo que ponerme a pensar de que cuál era la contraseña. Porque automáticamente, yo como que la pongo automática todos los días. Entonces, si duró como 1 o 2 semanas de vacaciones, o sea, y voy a poner la contraseña, tengo que poner de que yo tenía un 0, un 9 aquí, un punto. Manen, ¿y las Ay, PAS para y cuándo? las eso sí estaba Tú tienes que, pensando. tú tienes que acordarte de una, loco. Por ejemplo, La general. tú no tienes, mi computadora no tiene LastPass. O sea, Sí, sí, entrar a sí. la computadora. O, por ejemplo, en la de LastPass, bueno, yo no debería decir esto, es la misma, es principal. Déjalo así, no diga nada. Ya, déjalo así. Ya, la voy a cambiar ya, pero es la misma de mi Gmail principal. Todos Hackeado los hoy otros son mismo. general, todos los otros son general. Pero LastPass se queja. LastPass se queja cuando tú tienes tu clave repetida. Yo le dije, Loco, o sea. Tú sabes que el iconito de las PAS se pone amarillo cuando pasa eso. Loco, el mío está amarillo siempre. No, no. Ustedes están usando mal la cosa. cambiarla, voy a Volviendo a, yo duré una semana fuera de mi casa, por lo que yo duré una semana sin tirar código. Y yo creo que todo lo pique que yo no cogí en la semana, todito lo cogí yo anoche, con un error pendejísimo. Yo duré 2 horas arreglando un error que se arregló extendiendo una clase. O sea que estaba relacionado a TypeScript. Sí, era en TypeScript, pero en JavaScript hay clases también. Pero todo el error era extender una clase. Yo duré 2 horas poniendo console log en el código para darme cuenta que se arreglaba extendiendo una clase. Yo todavía me levanté y todavía estoy como que sulfurado. una pregunta, con lo que tú estás trabajando de backend, creo que lo escuché en la última. Sí, sí, sí. O sea, que lo que te decía era Sí, si tú no podías como debuguear con Google Chrome, que tú estás agregando un console log en vez de que tener PayPal. no, sí, 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 yo debugueo. El problema es que el problema era con un integration test, o sea, un test que va a la base de datos y corre las pruebas, no es con un mock de la base de datos que corre local. Y cuando yo lo corría en isolación, o sea, cuando corría el integration test que estaba mal, pasaba. Pero si yo corría todos, no pasaba. Y uno de esos errores raros que uno se encuentra y que hace que se me terminen de caer los pelos de la cabeza. Bueno, ya que Willy comenzó a hablar de TypeScript, el tema de hoy casualmente es TypeScript, vamos a hablar un poco sobre TypeScript. Y antes de empezar, entonces yo quiero que alguien me diga qué es TypeScript, porque habrá muchas personas que escucharán este podcast y nunca habrán escuchado sobre TypeScript, o habrán escuchado que es lo que existe, que se llama TypeScript, pero no saben qué es. Entonces, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, open source, y es un lenguaje de programación que se compila en JavaScript. O sea, simplemente toman JavaScript, le ponen tipos y le ponen más features, y al final, cuando uno compila su programa de TypeScript, se vuelve JavaScript, por lo que puede correr en todos los lados. Realmente hay como, o sea, hay un problema de entendimiento bien porque la gente cree que TypeScript es totalmente diferente a JavaScript, no se puede entender, pero realmente TypeScript es un superset de JavaScript. Al final, TypeScript es JavaScript, solamente que es extendido, porque Microsoft dijo, bueno, yo no quiero tener limitaciones, esperando que el MScript y la gente se junte para probar algo para JavaScript, y yo quiero agregar estas mejoras que están aquí. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a tomar el set que tengo de JavaScript ahora mismo
que es TypeScript, ¿verdad? Y lo voy a empezar a agregar todos estos features, todas esas características como tipos, como esta función, como esta forma, y ellos van agregándole sus características que por lo general o luego son aprobadas por MScript, por el estándar normal de JavaScript, o simplemente se quedan en TypeScript, pero al final TypeScript es JavaScript extendido, o sea que el mismo JavaScript. Entonces, para yo usar TypeScript, voy a necesitar algo que se encargue de llevarme de TypeScript a JavaScript. Sí, Correcto. realmente también hay otra, aunque sí es verdad se compilan los tipos, porque tú tienes errores en vivo cuando tú estás compilando, no es necesario. Por eso tú puedes usar mucho any, o puedes decir simplemente renombra el archivo para que sea JS, o le dice ignóralo. Realmente lo que los archivos están haciendo es transpilarlos. O sea, tú estás convirtiendo cosas que no soporta un estándar de MScript, y por eso tú lo puedes decir a TypeScript. Yo tengo la versión 3.1 de TypeScript, y yo voy a usar MScript 5, por ejemplo, y tú le dices, yo voy a compilar aquí, tú realmente tienes un verificador de tipo de que todas las cosas están bien, pero al final lo que él está haciendo es traduciendo el código que tú tienes con los estándares que no se soportan a el equivalente en el pasado. Pero realmente tú estás transpilando más que compilando. Pero sí. Mira, y eso que verifica, yo necesito instalarlo como una extensión en mi IDE o yo me tengo que apoyar de algo como Webpack para que haga la corrida de transpilarlo o yo tengo que usar, no sé, alguna especie de linter en el VS Code o en el IDE cualquiera que yo esté usando para que me diga, mira, esto no funciona, esto está bien, esto está mal. Eso que compila, yo creo que es la magia de TypeScript, que es eso que transpila, como dijo Nazario. Yo creo que es lo que hace TypeScript tan bonito de utilizar, y es el compilador de TypeScript. Eso es el compilador, se encarga de, uno, chequear todos los errores al momento de compilar, chequear todos los tipos, si tú tienes una clase con un método requerido, que si tú instancias la clase y no le pones ese método, el compilador se encarga de darte un error al momento de compilar. No tiene que esperar cuando tú estás corriendo el programa y que se use esa clase para que tire el error. Entonces, esa es lo primero que él hace, verificar que todo esté bien. Y la segunda es transpilar. Dentro de TypeScript hay un archivo que se llama tsconfig.json, que es donde tú pones todas las configuraciones, todo lo que tú quieras que el compilador haga. Ahí tú pones dónde está el código que tú quieres transpilar, dónde está todas las reglas que tú quieres que siga, si tú quieres que tu código acepte ENIS, si tú quieres que o sea, todas las opciones que del compilador se ponen en ese archivito que se llama tsconfig.json. Entonces, lo segundo que hace es transpilar. Tú le puedes indicar en el archivo si tú quieres que transpile a ES6 o ES 2016, 17, yo como que no recuerdo el año, pero eso es un estándar de JavaScript. El estándar de JavaScript de ECMAS 2015, ES6. Si tú quieres que compile en ES6 o quieres que compile en ES5, que es el que soportan todos los browsers, incluyendo los viejos. Ahí tú dices, ¿qué tú quieres? ¿Cuál va a ser tu target? ¿A qué tú quieres transpilar? Y eh, algo más que nosotros comenzamos a hablar, nosotros comenzamos a decir any, pero ¿qué es any? ¿Qué son los tipos? ¿Qué es? ¿Cuál es la magia de TypeScript? ¿Alguien Antes de irnos un poquito más profundo en cosas más intrínsecas de TypeScript, el NASA mencionó que TypeScript es un superset de JavaScript. ¿Qué significa que es un superset? ¿Cómo yo puedo entender eso? O sea, un superset. ¿Qué? Tú llegaste, Winner, a ver lo que era el HTML y el XHTML, que era como que le agregaban tags adicionales a lo que ya era HTML per se. Yo entiendo que eso mismo es un superset de algo. Cuando tú tienes algo, en este caso JavaScript, y tú empiezas a agregarle cosas adicionales encima a JavaScript, lo que está diciendo por dentro es JavaScript, pero yo le agregué cosas adicionales que eso es lo que lo convierte en un superset. Tú sabes Exacto. que yo me fui pensando en uno con respecto a eso. Ah, tú ibas a decir algo más. Sí, no, sí, era solamente para agregar que si alguien no tiene el conocimiento de eso de HTML y eso, como en matemáticas, ¿verdad? Tú tienes un set
y tiene un cubo más grande o un círculo más grande que incluye todo el círculo que tú tienes dentro, ¿verdad? Con agregados. Entonces, TypeScript es básicamente Microsoft, lo mismo que estaba explicando hace un momento, de Microsoft dijo, a mí me gusta JavaScript como está, pero quiero agregarle cosas sin tener que esperar por el estándar. So, voy a coger datos más JavaScript y le voy a agregar todas estas características, que son todas las de JavaScript más las que yo le agregue al... Exactamente, es básicamente un conjunto y un conjunto más grande que incluye JavaScript, entonces es un superconjunto. Entonces, eso significa que JavaScript es un subconjunto de TypeScript, es decir, está incluido en TypeScript. Exacto. Simplemente para que, Correcto. como la definición siempre es TypeScript es un superset de JavaScript, quizá no se entiende tan bien. Y es muy Pues, bueno que nosotros perdón, Tomás, es bueno que lo aclaremos aquí porque mucha gente está haciendo la diferencia entre TypeScript y JavaScript, diciendo TypeScript es un lenguaje, es otro lenguaje de programación. Realmente, TypeScript como tal no es un lenguaje en sí. Es JavaScript el lenguaje de programación que Microsoft simplemente está extendiendo. ¿Tú ves? Entonces, es bueno siempre tener esa definición clara diciendo que TypeScript es un superset de JavaScript para que la gente no entienda, yo estoy en JavaScript y aquí estoy en TypeScript. O sea, tú lo que tienes JavaScript que está soportando tipos. Y otra cosa muy importante es que, dado que es un superset, eso significa que cualquier código de JavaScript que esté sintácticamente correcto es TypeScript, o sea, se puede correr en TypeScript. Por lo que TypeScript abarca todo lo que es JavaScript y no es como que yo ni siquiera tengo que comenzar un codebase, todo TypeScript desde un principio y comenzar a mudar todo a TypeScript. Nosotros podemos comenzar si ya nosotros tenemos un proyecto en JavaScript, podemos comenzar con 1 o 2 archivos TypeScript y después ir migrando todos los otros archivos, porque todo el JavaScript que ya nosotros teníamos es válido con el TypeScript compiler. Entonces, ¿por qué yo debería utilizar TypeScript? Tipos. El safety net de los tipos. No, yo creo que la razón número 1 por la que uno debe utilizar TypeScript es por la magia que hace el compilador. El problema de JavaScript es que JavaScript es un lenguaje interpretado, es un lenguaje de scripting, por lo que cuando el código se va al virtual machine de JavaScript cuando está corriendo. Por lo que no hay chequeo antes de que corra el código. Si yo tengo un error en una clase, en JavaScript, y yo comienzo a correr mi aplicación, cuando mi aplicación quiere utilizar esa clase, y mi aplicación puede correr bien, pero cuando tenga que utilizar esa clase, ahí es que el error va a salir en runtime. Entonces, el compilador de TypeScript, junto con los tipos, y que eso depende que cada persona ponga su codebase bien, o sea, con un type, con un type coverage alto. Lo que hace el compilador de TypeScript es que antes de compilar, antes de correr el programa, él hace un conjunto de chequeos que nos ayuda a detectar los errores en compile time. Dígase, nosotros nos damos cuenta de los errores antes de correr el programa y podemos arreglarlo antes de que el programa corra. En vez de que con JavaScript nosotros tenemos que esperar que corra y que explote. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que yo tengo mi código que tiene un error en una clase dentro del código. Con JavaScript yo me voy a dar cuenta del error cuando el usuario esté usando la aplicación. Con TypeScript yo me voy a dar cuenta del error antes de que el usuario ni siquiera tenga la aplicación en sus manos. Eso depende, que tú tengas que tenga esa clase esté incluida que tenga los tipos y que tenga los require, porque si nosotros tenemos todo con any, que vamos a explicar más adelante qué significa any, él se va a comportar como JavaScript común, por lo que él no puede hacer ningún tipo de chequeo. Pero si nosotros tenemos una clase que tiene todo nuestro tipo, la gran mayoría de errores, como que una propiedad le falta, como que tú estás tratando de poner un string donde se supone que tú tienes almacenado un number, esos son errores que tú te vas a dar cuenta en el momento de compilación, en vez de esperar que esté corriendo la aplicación y que te dé el error. Sí, Willy, una pregunta. Tengo una pregunta. Ya que estábamos hablando de corregir los errores antes de... En JavaScript es muy útil usar los debugger cuando tú estás teniendo errores medio raros. ¿Qué pasa con TypeScript
porque ya tú no puedes simplemente poner el debugger en un lado porque eso se está transpilando a otra cosa. En algún momento ustedes han podido debuguear cuáles son sus estrategias para Es- macharla, además de poner 1 millón de console log. Sí, eso es algo, nosotros, la transpilación no se creó con TriFi. Nosotros tenemos transpilación desde hace mucho tiempo, con Babel y otras herramientas que hay por ahí. Entonces, lo que se utiliza, eh, y antes de eso estaba la minificación, que es volver tu código minificado. Pero hace mucho el Internet se dio cuenta de que sí, nosotros necesitamos debuguear código que ya está procesado, que ya está transpilado, que ya está minificado. Y se crearon unos, yo no sé si es un estándar o una herramienta, no sé, pero son unos archivos que son .map, que mapean el código transpilado a el source. Entonces ya los browsers saben interpretar los .map y automáticamente, aunque esté corriendo el código transpilado, él te va enseñando dónde va en el source el código que se Oh, está nice. debugando. Entonces TypeScript tiene nativamente tiene soporte para ese tipo de herramienta estándar, no sé específicamente qué es eso. Entonces, en VS Code eso es literalmente mágico. No, solo tenemos que darle F5 y ya estamos debugando el código. Nice. Pero por detrás, así es como funciona. VS Code y los browsers están corriendo el JavaScript transpilado, pero con los .map nos hacen creer, nos enseñan a nosotros en el source qué está corriendo. Y así Oh, es que nice. debugueamos en TypeScript. Eso está súper. Volviendo un poquito a lo que decía Willy, de por qué yo utilizaría o por qué nosotros deberíamos utilizar TypeScript, es como adelantarse a tú tener que invertir varias horas en un problema cuando tú realmente no sabes dónde está pasando. Y te agrega confianza, personalmente a mí. Cuando tú tienes una función en JavaScript, tú realmente, dependiendo de lo que pase ahí, tú no sabes lo que va a devolver, si va a devolver un string, o si va a devolver un número, o si va a devolver un boolean. Cuando tú tienes tipos, tú puedes definir, esta función tiene que devolver un boolean. Y entonces en tu código te va a asegurar de que siempre, primero, que esté retornando un valor, y segundo, que el valor que esté retornando es un true o false, ¿verdad? Eh, Cuando tú tienes JavaScript, si tú en una pusiste return string, él va a devolver un string o va a devolver un número. ¿Ve? Entonces, te crea cierta confianza de que cuando tú estás debugueando, encontrando un problema, tú dices, mira, yo estoy debugueando esta función aquí, que está bien tipeada, yo estoy seguro que lo que va a devolver es este tipo. O sea, que puedo confiar en lo que sea que está devolviendo eso. Entonces, te ahorra tiempo al investigar tus problemas, porque si tú tienes un código bien tipeado, tú puedes confiar en que lo que está entrando y está saliendo es el tipo esperado, que tú no lo puedes hacer con JavaScript plain. Tú tienes que no confiar en esos datos. Tú me estás diciendo entonces que eso me da confianza. Cuando yo pienso en confianza en mi codebase, yo siempre pienso en los tests que yo tengo. ¿Eso quiere decir que yo no necesito test? Claro que los tests se necesitan, pero tú vas a tener Otra- que escribir menos tests para chequear la entrada y salida de funciones. Ya el compilador se va a encargar de chequearlo por ti. Y ya quizás tú no tienes que crear un unit test para asegurarte que una función siempre devuelve un número. Pero sí, los tests son necesarios en todos los code bases. No importa que tú tengas tipo, no importa que tú tengas el compilador, no importa que tú tengas a Wally compilando tu código. Siempre tienes que hacer test. Sí, esa precisamente, sí. También es hacer tu código más confiable. Si no tienes los tests y tú no tienes TypeScript, tú estás viviendo como Rambo con el cuchillo en la boca en la guerra, ¿verdad? Si tú tienes TypeScript, entonces tú puedes decir, oye, ahora tengo una metralleta. Y si tú tienes los tests, entonces tienes un tanque de guerra y tú dices, ahora me siento más seguro, me puedo ir para la guerra. Entonces, es como que cada uno son segmentos distintos y mientras más, si tú lo usas, utiliza todo, crea más confianza en el código que tú estás escribiendo. Sí, realmente, para ponerle, por ejemplo, para ponerle un ejemplo de que nos ha pasado a nosotros en vida real, es que, bueno, en vida real, en el trabajo, es que Fuera nosotros, del trabajo, no es vida real, ¿eh? No, no es vida real. lo que pasa es que nosotros en el trabajo nos hemos dado cuenta de que de problemas que, eh,
o sea, no hemos dado cuenta que hay funciones que nosotros migramos todo a TypeScript, ¿verdad? Pero no, o sea, soportamos TypeScript, pero no migramos todo la base de datos que teníamos. Y nos hemos encontrado con bugs, que lo hemos encontrado gracias a TypeScript, cuando estamos viendo el código, que teníamos de que una función que estaba siempre asumiendo que iba a recibir de que un string o un objeto. Y cuando vimos que tenía any, que estábamos debugueando, nos dábamos cuenta que había muchos casos en que esa función también recibía un arreglo. Entonces, tú tienes parámetros, ¿verdad? Que dicen any, y tú estás asumiendo en el código, dentro de esa función, que siempre va a ser un string, o va a ser un entero, o booleano, lo que sea. Pero cuando tú estás debugueando, tú dices, acá, pero ¿cuándo llegó este arreglo aquí? Entonces, cuando tú cambias el tipo ahí, nosotros regularmente, como estamos debugueando y vemos un problema ahí, vamos y ponemos los tipos, decimos, esto debe ser de este tipo. Entonces, los demás lugares que intentan utilizar ese código empiezan a explotar y te dicen, mira el arreglo por donde está viniendo aquí. Entonces, algo que no tuvimos tiempo inicialmente de migrar, porque lo pusimos a toda la cosa any, como o simplemente lo teníamos como JS, eso fue, como estamos forzando el código a que tenga estos tipos, no tenemos que irnos al debugger, al browser, a poner muchísimo breakpoint para saber por qué está pasando eso. En ese momento nosotros tomamos la oportunidad para entonces hacer refactoring de esas funciones que están llamando ese método y le agregamos los expected types. Ahí agregamos la interfase o el tipo y en ese momento entonces lo migramos porque en verdad es mucho código para hacerlo de un solo corrido. Pero eso nos ha ayudado mucho a través del tiempo a identificar por qué una función o una clase no se está comportando como queremos. NASA, entonces, se ha mencionado varias veces any. Le ponemos any, le ponemos el tipo, no hemos entrado en esencia. Exacto, exacto. ¿Qué es el tipo? ¿Qué son los tipos? No en TypeScript, en programación. Y yo creo que una definición bastante simple de qué son los tipos es simplemente un tipo describe qué tipo de contenido va a tener una variable. Eh, ¿Alguna otra definición más científica, Técnica. técnica? Yo creo que eso es, para los efectos prácticos, eso es suficiente. Pero Exacto. ven acá, en JavaScript no tenemos tipo ya. No tenemos un string, no tenemos un objeto, no Hay tenemos... tipos, pero tú los declaras como let y como const, Sí, nada más. lo que Tú pasa no es, le dices cuando tú la declaras qué es lo que va a tener adentro. Let y lo const. que pasa, lo que pasa es, lo que pasa es que en JavaScript solo hay un solo tipo realmente y es object. Todo el mundo es un object, todo el mundo es compatible con el otro. Aunque tú internamente puedes decir, hey, déjame saber cuál es un tipo básico, ¿verdad? De esto que tú tienes primitivos. vamos a poner los principales tipos, ¿verdad? Y tú dices, hey, déjame saber cuáles son estos tipos, si es una función, si es un string, si es un entero. Pero al final, como todo es un objeto, no hay ningún conflicto, porque tú puedes decir, este objeto que era antes un string, igualamelo a este entero. Ah, pues sí, yo me lo como porque es un objeto al final y él simplemente machea todas las propiedades. Sin embargo, cuando tú tienes TypeScript, tú haces no solamente forza a las personas que utilicen objetos, sino que sea más específico en el tipo de objeto que tú estás pasando. Entonces ahí tú tienes entonces los tipos que son básicos forzados a utilizar de esa manera. Si es un entero, siempre va a ser un entero. Si es un string, va a ser un string, a menos de que tú digas el tipo mágico que estábamos mencionando ahora mismo, que se llama any, diciéndole, esto es un objeto a lo que se comporte como todo el mundo. Entonces puede ser un entero, puede ser un string, puede ser un boolean, y ya no es tan específico como object. Yo creo que vamos a comenzar a definir los tipos. Los tipos Ajá. de TypeScript, comenzamos con el tipo básico, que es número, number, puede ser tanto como un número entero como un float en otro programa, que es un número con con punto decimal. Decimales. Exacto. Creo que en las últimas versiones de JavaScript se implementó un tipo nuevo que era para números excesivamente grandes, pero eh, no estoy súper seguro de eso. Luego tenemos los string,
que son la cadena de caracteres. Tenemos los booleanos, que es verdadero o falso, sí o no, true or false. Tenemos los enums, que es simplemente una enumeración una enumeración de lo que nosotros queramos enumerar. Por ejemplo, nosotros podemos poner colores, un enum colores, si tenemos blanco, rojo, negro, entonces luego tenemos un tipo que se llama colores, que si yo hago colores puntos, puede tener blanco, rojo, negro. En verdad se me hace falta a mí de cuando yo trabajaba en C Sharp. Sí, los Sí. tipos son bastante usados en otro tipo. Bueno, hay muchísimos lenguajes. Pero en TypeScript, pero por eso es una la belleza usa TypeScript. ¿Cómo así? Exacto. Pero eso digo que me hace falta, porque yo no estoy utilizando TypeScript ahora mismo. Ah, ok. Ya. Yo creía que este era Team TypeScript, que todo el mundo estaba en TypeScript. Ya. Bueno, siguiendo con los tipos, tenemos los arreglos, que es simplemente un conjunto de un arreglo. ¿Cómo se explica un arreglo? Un Un conjunto, arreglo. una De colección, elementos del mismo tipo. un conjunto de elementos del mismo tipo. Muchas gracias. Y tenemos las tuplas, que es básicamente un arreglo de solo dos posiciones, donde la primera posición es como es como un objeto, pero es un arreglo. Yo no sé cómo explicarlo. Que un arreglo de dos posiciones donde la primera posición mapea a la segunda, básicamente. Ok. Mira, un comentario que quería hacer, ahora que Winner habló de los tipos y de C Sharp, que es un lenguaje tipado. Muchos de esos lenguajes tipados se apoyan del tipo en la definición de la variable para saber cómo tratarlo en memoria. Por ejemplo, los números tienen un tamaño específico en memoria que ocupa y los string tienen otro que es diferente, que es más grande, por ejemplo. Entonces, como JavaScript no necesitaba eso, porque todo, como decía Nazaret, lo guardaba como si fuera un objeto. Entonces, no necesitaba tipos. Entonces, los tipados se le está agregando ahora para tener la ventaja que ya nosotros hemos dicho. Exacto. Ya para terminar con los tipos, ya hay otros tipos que son más específicos, que son, por ejemplo, el any, que puede ser cualquier tipo de variable. Tenemos void, que se le ponen a las funciones que no van a retornar nada. Null y undefined, que son nulo, quiere decir que esta variable está nula, que no tiene ningún valor, mientras que undefined quiere decir que no hemos definido esta variable. Tenemos never, que es un tipo un poco más complejo en TypeScript, que de verdad, yo no sé cuándo uno usaría never. 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 Pero bueno, yo creo que ya esos son todos los tipos. Pero una pregunta, tú dijiste que tú usas void cuando la variable no devuelve nada, pero Cuando que una null función. significa cuando la función no va a devolver nada, pero que null significa que la variable no tiene nada. Sí, Yo exacto. puedo devolver un null con una función que devuelve void. No puede devolver nada. Si tiene null, tiene que Si una devolver función void, si una función void, tú tratas de retornar null, el compilador te va a decir, no, esta función no puede devolver nada. Esa son la magia del compilador de la que estábamos hablando anteriormente. Ok, entonces ustedes me están hablando de muchísimas ventajas que TypeScript tiene por encima de JavaScript, que te da seguridad, que tiene los tipos y hace que el código sea más entendible, entre otras cosas. ¿Hay algunas desventajas de TypeScript que ustedes consideren? Hay una curva de aprendizaje un poco más, que además de JavaScript, tiene que saber las peculiaridades de TypeScript. Yo creo que otra desventaja de TypeScript es que tú tienes que agregar otro paso a tu aplicación, al build system de tu aplicación, porque ahora no solo es tomar ese código de JavaScript y llevarlo a Internet, tú tienes que transpilarlo para que los browsers lo entiendan y luego llevarlo a Internet, por lo que tienes que tener eso en el build system de tu aplicación. ¿Qué más? También al momento de tú resolver los problemas, cuando tú escribes el código, se puede tornar un poco más complejo a la hora de escribir el código, porque como estás forzando que tú tienes que usar tipos, no es simplemente como en JavaScript, déjame escribir esta función y que retorne lo que sea y ya está corriendo, o no retorne nada y ya está corriendo. Cuando en TypeScript tiene que decir, ponme la definición de todo lo que va a devolver y
y cuando está devolviendo otro tipo tiene que hacer un workaround para resolver eso. Entonces, se siente, al principio, hasta que tú te acostumbras, ¿verdad? A que tú estás tomando más tiempo para resolver un problema, pero con más seguridad realmente. Entonces tú estás haciendo más código y estás perdiendo flexibilidad de JavaScript. Pero yo creo que eso es exactamente lo que queremos lograr con TypeScript. Exacto. Tú lo que quieres es escribir más código que no tengas que escribir mañana porque lo escribiste mal inicialmente sin ninguna seguridad. Exactamente. Exactamente. Muchas de las desventajas que yo escucho sobre TypeScript son cosas que tú dices de que sí, pero eso es lo que yo quiero. Es como Exacto. que, no sé. Por ejemplo, Will decía lo de que el lenguaje es compilado, entonces tú tienes que tener un build system para hacer la transpilación y demás. La mayoría de las aplicaciones en JavaScript que son grandes, medianas o lo que sea, todita tienen un Webpack o Gulp o lo que sea para hacer algún tipo de compilación o transpilación. O sea que al final es casi nada que tú le vas a agregar con respecto a eso. No, claro. Yo pienso particularmente que las empresas que utilizan un build system es más fácil de migrar. Bueno, dependiendo del tamaño de tu code base. Si tú no lo utilizas y tienes una base, un código bien grande, va a ser quizá un poco más, bueno, no estoy seguro de los dos. Pero el punto es, tú puedes simplemente migrar al TSC, o sea, bien fácil migrar al TypeScript y que tú no tienes que cambiar todos los archivos de una vez que utilicen TypeScript, sino que puedes ir poco a poco y cambiando. Es tan fácil como utilizar el comando TSC en tu sketch que tú tienes y empezar a cambiar tus archivos de JS a TS para que se enforce los tipos. Entonces tú vas cambiando, según vas cambiando los archivos, a que se enforcen entonces los tipos en ese archivo que estás cambiando. Dale. ¿Ustedes creen que en algún momento TypeScript se convierta en el nuevo CoffeeScript? En el sentido de que CoffeeScript al principio comenzó pareciéndose bastante a JavaScript y también era un superset, pero después de un tiempo como que la mayoría de los features fueron desviándose un poco de lo que era JavaScript y tenía muchísimas cosas que JavaScript no tenía. Al final se compila JavaScript igual, pero la curva de aprendizaje es mucho más rápida y tiene muchos features que JavaScript no tiene. ¿Ustedes consideran que TypeScript en algún día se convertirá en el nuevo CoffeeScript? Eso es una buena pregunta que solo el futuro dirá. Porque ahora mismo hay mucha competencia en el momento de Type System. Tenemos a TypeScript, tenemos a Flow, tenemos muchos otros lenguajes que se compilan a JavaScript como tal. Viene por aquí el WebAssembly que hace que otros lenguajes se puedan compilar en un assembly que puede ser interpretado por los browsers y puede ser utilizado en Internet. Por lo que solo el futuro dirá qué deparará, dónde terminará TypeScript. Pero por ahora hay mucho soporte, tenemos una de las empresas más grandes de tecnología, que es Microsoft, detrás de él, por lo que si en 10 años es obsoleto, yo no lo sé, pero definitivamente de aquí a 3 años no va a estar obsoleto. Sí, que otra cosa que agrega mucho, que yo, bueno, personalmente yo no pienso, porque primero, lo bueno de TypeScript es que sigue siendo JavaScript, o sea, eso siempre tiene la flexibilidad de utilizar JavaScript aunque tenga TypeScript, ¿verdad? Y, o sea, no tiene que estar enforzado a solamente el estándar que tenga CoffeeScript. O sea, que inmediatamente, JavaScript agregó algo nuevo, tú también lo puedes utilizar, aunque no sea TypeScript por sí, porque al final tú estás escribiendo código en JavaScript, ¿verdad? Y segundo, como esto es open source y la comunidad también tiene, aunque no tenemos la decisión general, sí tiene un voto a decir, a mí me gusta o no me gusta esto. Entonces, esa participación que se ha creado en los últimos tiempos, de que la comunidad puede aportar y o sea, tomar decisiones y llegar a un acuerdo, creo que eso también forzaría o lo mantendría más en el estándar de decir sí o no, en base a movernos muy lejos de que no sea JavaScript o sea su propio lenguaje. Hay algunas alternativas a TypeScript. Digamos que yo quiero ponerle tipo a mi JavaScript, pero por alguna razón yo no quiero usar TypeScript. ¿Cuáles son algunas de las alternativas que yo puedo hacer para tener esa seguridad de que, por lo menos con respecto a los tipos, yo estoy seguro? Yo creo que hay más, pero yo creo que la competencia más grande que tiene TypeScript es con un producto que se llama Flow, que tiene detrás a Facebook. Y es muy parecido a TypeScript en muchísimos aspectos, con la cuestión de los tipos, con la cuestión de cómo tú declaras.
los tipos de aplicación. De hecho, en mi trabajo actual, nosotros migramos un codebase que teníamos en Flow, lo llevamos a TypeScript. Y la migración fue muy straightforward. Pero fuera de Flow, deben haber otros productos similares, pero yo no estoy. ¿Ustedes conocen otro producto que no sea Flow? Yo ni Que Flow sé, conocía. No. que s- Bueno, nosotros no usamos Flow, pero usábamos el TS-Lint. el JSDoc, tú dices. ¿Qué? El JSDoc. JSLog. ¿Qué es? Yes, Doc. Doc. Documentation, no comments. Documentation. No. Es un linter que utilizamos. Ok. No, pero un link. Ok. Una configuración que teníamos que al momento de como transpilar o compilar, te podía dar como que era como Flow, pero no era Flow que usábamos, era algo más. Y te hacía como esas verificaciones al momento de tú estarlo corriendo, como esto no es válido o esto es válido. Sí, Flow tiene mucho compile time también. Es muy bueno, igual que TypeScript. También tenemos lo que es el JSDoc, que es como la documentación de JavaScript, que son como comentarios que tú le agregas a las funciones, por ejemplo, para tú definir cuáles son los tipos de los parámetros que tú estás recibiendo en la función, qué va a devolver esa función y cosas como esa. Y que en compile time también te da errores de si la función se está utilizando de una forma que no es correcta y cosas como esa. Exacto. Es como TypeScript un poco menos. Algunos Enforzado, sí. features de TypeScript por ahí. En todos los features. Pero yo creo que la competencia más grande que tiene TypeScript es el estándar que está subiendo ahora, que lo mencioné anteriormente, que es WebAssembly, que hace que varios lenguajes puedan compilarse y correrse en los browsers. Entonces, creo que por ahí, yo no sé si es directamente en WebAssembly o con el precursor que se llamaba no me recuerdo el nombre del precursor de WebAssembly ahora mismo, pero están corriendo Doom, que fue oficialmente hecho en C o C++, lo están corriendo en el browser. Oh, eso Con está eso. duro. Y eso hace que otros lenguajes, digamos que en un futuro Microsoft tire una versión de su compilador que pueda tomar C# y volverlo en WebAssembly y se pueda correr en web. Eso sí sería un competitor de TypeScript, porque al final es otro lenguaje que se está compilando y corriendo en la web y que es tipeado también. Y Entonces, que nació tipado fácilmente. exacto. Entonces, yo creo que ese es el competitor más grande que tiene ese tipo de productos en este momento. Y que yo me... ajá. Que depende también cómo tú lo veas realmente. Porque yo creo que más WebAssembly, aunque dijimos que TypeScript es un superset de JavaScript, es como una competencia directa a la forma en cómo nosotros nos comunicamos con los browsers ahora en JavaScript, ¿verdad? Entonces, lo que te va a permitir el WebAssembly es que tú utilices cualquier tipo de lenguaje tipeado para compilar aquí. Entonces, todos los lenguajes que son tipeados se van a convertir en competencia directa con TypeScript. Pero si la gente tiene preferencia por el código de cómo JavaScript se veía, es una ventaja de que nosotros tengamos TypeScript porque al final vamos a poder utilizar TypeScript para WebAssembly, ¿entiendes? Entonces, es como que tú puedes decir, me quitaron, vamos a suponer que desapareció JavaScript de los browsers. Pero puedo usar TypeScript que es tipeado y eso es JavaScript. ¿Ve? Entonces, como que podemos decir que es una desventaja porque va a tener más competencia de otros lenguajes tipeados, pero al final también es una ventaja que tengamos TypeScript porque tú puedes decir, voy a usar JavaScript para WebAssembly porque se va a compilar Sí, a WebAssembly. exacto. Ese Oye, es- me imagino que TypeScript después de ahí va a poder manejar memoria como lo manejan los lenguajes tipados. Bien, muchachos, para ir cerrando ya, supóngase que yo quiero empezar con un proyecto ahora. ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? ¿Cómo arranco? ¿Por dónde empiezo? ¿De dónde me llevo para estudiar? ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Y con eso cerramos. Yo creo que el mejor recurso es ir directamente a la documentación oficial de TypeScript. Ah, yo me imagino que TypeScript.org, no estoy, pongan TypeScript en Google. Y la Yo, página sale yo muy- lo voy a buscar y lo voy a poner en los links del episodio. Exacto, ahí ustedes van. TypeScript Lang. TypeScript Lang. Como Punto- lenguaje de TypeScript lenguaje.org. TypeScriptLang.org. Ustedes van a la documentación oficial y ahí les va, ahí ustedes hacen el tutorial
que va desde lo más sencillo hasta lo más complicado de TypeScript. Y para comenzar un proyecto, ya como nosotros hicimos énfasis de que TypeScript es un superset de JavaScript, ustedes necesitan algo en su computadora que corra JavaScript. Ustedes ya tienen los browsers, pero generalmente si nosotros estamos haciendo development de JavaScript en la computadora, generalmente nosotros tenemos Node. Y Node viene con NPM. Y con NPM ustedes pueden instalar TypeScript. npm install TypeScript. Y ahí podemos utilizar el compilador de una vez. Nice. Nice. Bien, pues si no tienen otra pregunta, Winner, ¿tú tienes alguna otra? Sí, No, todo bien por aquí. No, y en motivar a la persona de que realmente no es complicado empezar un proyecto. Y si tú estás haciendo algo que no, esto es sencillo, lo va a hacer rápido, mejor, porque es solamente un solo archivo y tú usas el único comando que tiene TypeScript, ¿verdad? Y tú empiezas a escribir con tu tipo, y si tú dices, tú me estás complicando mucho los tipos, tú le pones any, que lo discutimos también en el mismo podcast, o sea, que no tengan miedo de experimentar si no lo has usado anteriormente, que una vez que tú lo utilices, sea en una cata que estés resolviendo, sea un problema de la universidad, o sea en un proyecto bien pequeño, te vas a dar cuenta de los beneficios que tienen luego de probarlo. O sea que vayan y pruébenlo. Usen TypeScript. Pero, Usen TypeScript. Bien, muchachos, pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Willy y Nazaret. Nos vemos en una próxima edición. Le vamos a dejar algunos links abajo en la descripción y cualquier cosa escríbanos por Twitter si quieren que hablemos de algún tema o de, no sé, de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.